no sentirte una persona que merece amor, que merece tener dinero, que merece tener muchas cosas más. Y me voy a este personaje que creo que todos conocemos aquí, con el tema del no merecer, ¿sí? Ese de no merecer. No sé si se acuerdan que cuando al Chavo le da una torta de jamón, él se emocionaba mucho y decía, de verdad, para mí. Esos capítulos que él hacía y como chicos, yo era jovencito, tenía mis primeros años, me emocionaba mucho entender que, por ejemplo, un personaje ficticio, porque en realidad el Chavo era un personaje ficticio, te puede llegar tanto al alma y entender que él se sentía, desde mi punto de vista, no merecedor de que le den una torta de jamón. Una torta de jamón era algo muy básico, es un pan con un pedazo de jamón. Si mal no digo, Cristina, ¿no? ¿Es así? Sí, así es, justamente. Es un pan con un pedazo de jamón. Y Ramón. digamos, desde esa historia que nos contaba el Chavo de que no tenía los padres, esas cosas que le pasaban tan por ahí divertidas, tan tragicómicas a veces, venían esas situaciones que te llevaban a tocarte el alma, a por ahí entender que a uno, por más que no nacimos en cuna de oro, la mayoría, teníamos algo de comer. Y el Chavo demostraba que él no tenía nada en realidad, tenía ese barril y esa forma de ver la vida que era bonita. Y también entender que cuando decía o hacía algo malo, o algo que sin querer queriendo, como él a veces repetía, a veces también decía que todo le sale mal. Ese todo le sale mal era, por una parte, por ese merecimiento de no tener esa familia que por ahí la teníamos todos, de haber crecido huérfano, de vivir en un barril, no ser bendecido con muchas cosas. Y yo me puse a pensar con respecto a esto, el tema de ese merecimiento, de por ahí él no sentirse una persona que merecía esas cosas, esa torta de jamón, o que le pasen cosas buenas. Desde ahí, un poquito piensen en si les pasó a ustedes esto, lo del tema del merecimiento. A mí un tiempito me pasó, me pasa dos por tres, no es que no me pasa, pero es algo que está en nosotros. Ese sentir constantemente de que no eres suficiente o no eres merecedor, de por ahí darte los gustos en la vida, de por ahí animarte a ser feliz, animarte a equivocarte, porque ¿quién dijo que está escrito que no nos podemos equivocar? O que tenemos que vivir desde el sacrificio. Por ahí, y entender que, si no lo merezco, es algo muy, pero muy, pero muy profundo en nosotros. A veces no tengo las palabras como para decirlo, por eso me pongo a pensar un poquito, de que es nuestro saboteador a veces. Y como dice aquí, ese miedo a equivocarse, ese vivir desde el sacrificio, el autosabotaje, la dificultad para recibir, sentir que no mereces cosas buenas. ¿A quién no le pasó eso? O tener esos patrones repetitivos de pérdida de por ahí amar algo y terminar perdiéndolo inconscientemente por algo que por ahí te merecías en tu vida, pero al final terminaste perdiéndolo por eso. Y esto me hace pensar bastante y te lleva a tener ciertos hábitos también, ciertas formas de reaccionar, ciertas formas de ver la vida. ¿Y quién te dijo que no te lo mereces? Te lo dijo tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu primo, tu maestro. ¿Quién tiene el poder en tu vida suficiente para que sigas hasta el día de hoy creyendo, porque es una creencia en realidad, es una interferencia inconsciente, que no te mereces lo mejor? Quiero que pienses un poquito con respecto a ese merecimiento, a ese inconsciente que por ahí te dice, te quiero cuidar, pero no te lo mereces. Y ese fue sin querer queriendo del Chavo. No sé si se acuerdan ustedes cuando le pasaba esto, él fue sin querer queriendo. Era gracioso por una parte para nosotros porque nos reíamos, porque lo hacía sin querer queriendo. Y era algo muy divertido, muy inocente también. Y aparte
muy fuerte, porque hacer cosas sin querer queriendo es hacer cosas inconscientemente, si te pones a pensar. Hacer que tu vida sea por ahí una vida que no quieres, fue sin querer queriendo. Por ahí tener relaciones que son súper malas en tu vida, fue sin querer queriendo. Por ahí que tengas una enfermedad, fue sin querer queriendo. Por una parte es divertido, pero por otra parte, digamos, ese no merecer es mucho más que ese fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo representa muchas formas entender que por una parte lo estás haciendo a propósito. El tema es que no te enterás porque es inconsciente, porque fue sin querer queriendo. Y me puse a pensar un poco con respecto a lo que fue la familia del Chavo, que él decía siempre que no nació sin papá y sin mamá, y el mensaje que él trataba de transmitir con ese humor, con esa humildad, con esa gracia, con ese por ahí no entender qué pasa. Y para mi punto de vista fue que el viaje del Chavo no se trataba de buscar una familia, porque la familia al final estaba en la vecindad, eran todos familia ahí. Me pasó a mí cuando hice esta charla, que básicamente que lo del Chavo, ese viaje del Chavo, esas tardes en casa sentado riéndome sin parar, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, o a veces solo, con mis abuelos, esas tardes de risa y por ahí algunas lágrimas, de ver a don Ramón que siempre doña Florinda le pegaba, por ahí no hacer nada, de ver a la Chilindrina como una niña media macabra a veces, o ver a Kiko con su pelota. En esas tardes, para mi punto de vista fue aprender que el Chavo, por más que esa familia que él decía que no tenía, era aprender que él también se merecía cariño, se merecía ser una persona amada. Y se dieron cuenta que lo que transmitían los actores era amor en realidad con el Chavo. No era solamente algo ficticio. Era ficticio, sí, pero se notaba que transmitían eso. Y de sentirse digno y valioso y capaz de recibir todo lo bueno que él deseaba, porque al final comía, tenía su lugarcito, su barril, jugaba con sus amigos, iba a la escuela. Y la pregunta para ustedes, voy a sacar un poquito esto, es, ¿te lo mereces? ¿Tú qué crees después de esa charla? ¿Te lo mereces, sí o no? Sí, Cristian, antes yo era bien dura. Tanto dolor que había tenido en mi niñez, creo que me puse una máscara de hierro que no quería llorar, pero ahora me dejo sentir, acepto mi emoción y sí, cuando quiero llorar lloro, porque así sé que estoy limpiando mi alma, sé que estoy soltando ese dolor que me había guardado por muchísimos años. Y en cuanto a tu pregunta, siento merecer, hoy sí sé que siento merecer. Antes no, porque como tú dices, no, uno se crea esa historia en la mente de todo lo que pasaste y te cuentas la historia de no merecer, no merezco esto, no merezco. Y, y bueno, yo me ponía más en el no merecimiento y en el hacer. Tenía que hacer todo, creo yo, para merecer. Y no merecer algo grande, sino merecer algo pequeñito, porque eso es lo que me enseñaron, eso es lo que yo viví, ¿no? Tenía que ser muchísimo para merecer. Así pues fue mi niñez. Y así me acuerdo que mi padrastro, él era el jefe en la chacra y tenía sus trabajadores que le llamaba peones. Y a mí me había agarrado, tomado como su secretaria. Yo tenía que escribir toda la asistencia de las personas que habían trabajado sus horas. Y tenía que ayudarle hasta no terminar. Recién me podían dar permiso para salir a jugar afuera con mis amigos. Yo era pequeña, no recuerdo cuántos años tenía, pero me hacía escribir y eso. O sea, tanto fue así que de grande nunca pedí nada grande, nunca sentí merecer nada grande y siempre hacía y comía la sobra, inclusive en carnes, Cristian. Daba
todo lo mejor para mis hijas y mi esposo, y yo me agarraba la peor presa. Mira, y eso mis hijas vieron, y como yo antes tenía mi negocio, ya, y ella cocinaba, una de ellas cocinaba cuando tenía tiempo y me mandaba mi almuerzo, mi negocio, y me mandaba la peor presa, imagínate. Luego ya como fui despertando así, yo le dije, ¿sabes qué, hija? Cuando tú cocines me vas a dar la pierna entera. No me mandes otra presa, la pierna. Y de ahí, Cristian, desde ahí hoy me como la pierna. Y cuando como, mi comida preparo y le digo a mi niñita, mira, hoy tenemos una presa que nos merecemos, la mejor presa. Eso, Cristian. Gracias. Gracias, Luz. Gracias por compartir. Y sí, todos tuvimos nuestras historias, dicen. El Sí. tema es qué aprendimos de eso y qué nos merecemos hoy. Y gracias por compartir. Cuéntame, Cristina, a ver. Bueno, no importa, ríanse. La doña Florinda, porque, bueno, siempre el estar queriendo agradar al profesor Girafales con el cafecito, y esa parte me pasa, me sigue pasando. Luego también un poco con la bruja del 71, que se ve dura, fea, fuerte, eh, que no quiere a los niños, sin embargo, tiene un buen corazón, hace muy ricos pasteles y, bueno, eso le gusta a todos los demás. Y esa parte del Chavo del Ocho, ¿no? La herida que traemos de sentir abandono, rechazo, superioridad por los demás, es muy curioso. Yo no siento, creo yo, no sé, a lo mejor en las terapias con todas las hermosas que nos compartieron estos temas, em, que no que no deba de merecer, no siento eso. Lo que a mí me ha pasado es que no conservo lo que ayudo a formar con alguien, con una pareja, lo pierdo. O sea, si yo decido retirarme, irme, no peleo por lo que ya trabajé, por lo que ya logramos. Y esa parte es bien difícil de entender, porque finalmente, por un lado digo, sí merezco, sí, sí, sé que me gusta lo bueno, pero ¿por qué no lo conservo, no lo retengo? Esa es una aportación. Gracias. Tu tema es genial, Cris. Y está muy Felicidades. relacionado con el no merecer. ¿Mereces una pareja y que te amen con locura? ¿Mereces tener una persona al lado tuyo? ¿Mereces que tu vida sea feliz con alguien al lado tuyo? El merecimiento es algo básico de nosotros, es algo que en cierta parte de nuestra vida tuvimos algo así. Tuvimos ese no, no ser valorados por nosotros mismos en realidad. Porque darnos, digamos, por ahí nuestros gustos o darnos nuestro tiempo, hacer lo que amamos. Hacer lo que amamos es algo súper importante para nosotros, creo. El tema es que tenés que saber qué amás. Como puede ser una pareja, como puede ser algo, un trabajo, como puede ser, no sé, la forma en que vivís. Me gustaría que pienses por ahí cuál es ese factor que no te deja merecer una pareja. Aquí estoy, Cristian Muñoz Coach en Facebook, en TikTok igual, pero con la barrita baja. Y este es Recuerda tu energía, que hacemos en vivo con Yuli todos los miércoles, que les interesa, que me pueden contactar ahí. Y les voy a dar mi frase del día, es que se lo merecen. Gracias por haber estado, un saludo grande, que tengan un bonito fin de semana y los espero mañana.